sospechadas. No sé si eso se va a configurar o no, porque son medios incumplidores, sobre todo el presidente, pero bueno, yo ya traje a mi Paco Casal para que haga los contratos y me represente y eso, y veremos si el contrato sale o no. Pero he tenido que tomar ciertas decisiones sobre qué les iba a hablar, porque si no, esto se va a varios días. Y tengo conciencia que estoy ante una actividad abierta, pero fundamentalmente dirigida a gente del ámbito de la familia. Lo tengo en cuenta, aunque no significa que eso lo vaya a considerar mucho, y por eso ya voy pidiendo disculpas. Sin perjuicio, un tema que es sumamente interés para sobre todo el ámbito de la familia es algunas de las figuras ilícitas que se crean, como el retiro o destrucción total o parcial de los medios o dispositivos electrónicos, con tipo autovillera, pulsera. Eso, a partir del viernes pasado, que es cuando entró en vigencia la ley de urgente consideración, pasa a ser un delito en nuestro país. El retiro sin estar autorizado, la destrucción total o parcial de estos medios, es un delito que se castiga ahora con una pena que va de 10 a 18 meses de prisión y una multa de 20 a 900 unidades reajustables y que se destinará al Ministerio del Interior, dice la ley, para invertir en estos mismos dispositivos. Así que ese tema que tanto nos une a penal, familia, quién tiene las tobilleras, si las tobilleras las vamos a destinar primero a penal, si hay una prioridad para penal, y qué pasa con familia, y qué hacemos, o cuando no hay tobilleras para nadie, y la ley lo impone preceptivamente, como por ejemplo, para dar la libertad, antes llamada vigilada, ahora prueba, en ciertos delitos. Bien, retirarlo pasa a ser un delito. También tiene directamente incidencia, y yo le estoy dando algunos titulares sobre esto, figuras que se crearon en la ley 19.580, es decir, la ley de violencia integral contra la mujer, y que ya han sido modificados. Me refiero concretamente al abuso sexual y al abuso sexual especialmente agravado. También se modifica la violación. Algunos titulares sobre eso, sin perjuicio que en la recontratación me voy a extender sobre eso más. De acuerdo a cómo queda redactado hoy el delito de violación, se eliminó la tentativa. Ya no existe más. Se la define como el que compele a personas del mismo diferente sexo mediante violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegue a consumarse. Así que no habría ya más tentativa, se diría es violación o la nada. La norma presume ciertas situaciones de violencia, entre ellos cuando recae sobre una persona menor de 15 años de edad. Pero admite prueba en contrario si la víctima tiene 13 años cumplidos de edad y la diferencia de edad entre ella y el sujeto activo no es mayor de 8 años. Acá por lo menos se mejora la redacción que hablaba en presunciones, sobre todo en el abuso sexual, decía que eran personas mayores de 12 años. Porque la redacción se repite en esto. Y se acuerdan, si alguien está de la charla anterior, yo les decía, bueno, ¿qué es ser mayor de 12 años? Es tener 12 años y un día, 12 años y una hora, haber cumplido los 13 años. Yo les decía que mi opinión personal es que uno solo tiene 12 años si va a la partida en el momento que dice la partida, tal hora, tal minuto, tal que nació. La ley, en este sentido, en la violación lo mejora porque dice relaciones, ya si la víctima tiene 13 años, puede consentir. En el abuso sexual, si ustedes lo relatan, ya la mejora es solo parcial, porque habla de relaciones consexuadas entre personas que tengan 13 años cumplidos de edad. Ahí le faltó una expresión que dijera por lo menos, porque entonces si tienen más 14 años, si usted va al tenor literal estricto de la ley, no regiría esa destrucción de la presunción, pero obviamente el sentido obvio es que lo que se previó que fuera para personas que 13 años cumplidos o más. Se modifican las penas, es una ley de penas duras. La violación que tenía en nuestro país 2 a 12 años
pasa a ser de 2 a 16. El abuso sexual, que era de 8 meses a 6 años, pasa de ser de 2 a 12 años de penitenciaría, un aumento considerable. Con todas las dificultades que conlleva distinguir el abuso sexual del atentado violento al pudor, que por donde lo mire es muy difícil, prácticamente imposible, si es uno u otro delito. Y el abuso sexual especialmente agravado, también donde el verbo nuclear es invadir, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es irrumpir, entrar, ocupar un lugar por la fuerza, se incrementan las penas, pasa a ser, el mínimo se mantiene en 2, pero sube hasta los 16 años. Es decir, que lo que se hace es incrementar todas las penas, las figuras más o menos se mantienen iguales, salvo las presunciones. Indudablemente, por lo menos de mi acuerdo a mi concepción personal, lo que nos llama mucho la atención a los operadores es, en materia penal, es todo el régimen de procedimiento. Este régimen de procesal, una nueva reforma, prácticamente un código nuevo, con procesos nuevos, modificaciones a los ya existentes, nos pone todos un poquito en jaque. Siempre digo que cuando yo era juez de instancia, usted nunca se perdía un juicio por un problema procesal, o era por lo menos muy difícil. Usted podía casi no conocer el proceso y era un juez penal impecable, o podía serlo. Hoy, si no llevo el código del proceso penal, es mejor que no vaya al trabajo. Capaz que el código penal ya lo tengo tan abajo en la estantería que debe juntando pelusa. Pero el CPP es como el libro de cabecera. Y los problemas hoy en general, todos, o la mayoría, se resuelven en base a problemas procesales y no sustanciales. Eso es además lo que llega al tribunal. Llega una sentencia sobre derecho de fondo, no sé, no tengo una estadística, pero cada 50 problemas procesales. Bueno, entonces asistimos a una nueva reforma procesal que es muy importante en muchas cosas. La primera gran modificación en ese aspecto procesal refiere al principio de oportunidad, es decir, la oportunidad arreglada, el famoso artículo 100 del CPP. Tiene modificaciones sustanciales. Cuando no estaba la oportunidad arreglada, código anterior, los jueces usábamos una fórmula que decía por razones de política criminal. Y ahí entraba lo que uno más o menos consideraba para archivar un caso, razones de política criminal. Esa era la fórmula. A partir del CPP, eso desaparece, se regula legalmente con esto que se llama principio de oportunidad. Y tiene cambios muy importantes este principio de oportunidad para todos. Se mantiene que el Ministerio Público podrá no iniciar una persecución penal o abandonarla ya iniciada en 3 grandes hipótesis, que son: la primera, se trata de hechos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público. ¿Y cómo se los aclara? Cuando la pena de privación de libertad no supere 1 año. Antes decía 2 años, así que lo que hace la LUC es rebajar el plazo de 2 años a 1. Así que la pena mínima del delito para ir a eso no puede superar el año. Y esta misma hipótesis, que no han sido cometidos por funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones. Caso típico, extremo, por supuesto, voy a un supermercado y me llevo unos bombones o algo que está ahí, me lo meto en la ropa. Cuando la pena mínima sería un hurto tentado, si me agarran ahí en la caja, como la pena mínima es 3, puedo ir a este principio de oportunidad, decir el fiscal, bueno, el supermercado no va a entrar en quiebra, no va a pedir un concordato, porque yo me estoy llevando unos garotos de ahí. Es una cosa menor, no lo voy a perseguir, no hay de interés. La segunda hipótesis del principio de oportunidad, que acá el cambio es que pasó de una pena mínima de 2 años, se redujo a 1 año en esta posibilidad. La segunda son delitos culposos, que dice la ley que se han provocado una grave aflicción
que pueda ser considerado mayor, dice, a lo que resulta de la aplicación de una pena. Esto no cambió. Es igual ahora que antes. Por ejemplo, voy conduciendo un vehículo, al lado mío va mi hermana, mi familiar, tengo un choque y le provoco lesiones gravísimas o hasta la muerte. Entonces existe la posibilidad de que como mi sentimiento por la pérdida de esa persona querida que iba al lado mío es más grande que si me meten preso. Voy a sufrir más porque perdí a mi hermana, mi madre, que si estoy sancionado, formalizado o lo que sea. Entonces es un caso en que se puede aplicar este principio de oportunidad. No ha cambiado. Esa segunda hipótesis no ha cambiado. Tercera hipótesis es cuando han transcurrido 4 años del hecho, se presume que no ha de recaer pena de penitenciaría, no mediando causal de suspensión o interrupción de la prescripción. Tampoco ha cambiado, es igual. Es decir, hace 4 años que pasó el hecho, no me persiguieron, no me encontraron, no puede haber estado suspendido, no puede haber una interrupción por prescripción. Entonces, es otro de los supuestos en que la Fiscalía puede decir, bueno, no lo voy a perseguir. Pero sí cambian un par de cosas que vienen a continuación y que algunos son agregados de la ley. Esta decisión del fiscal tiene que ser fundada. Tampoco ha cambiado, eso estaba igual. Pero se notifica a la víctima y se remite con sus antecedentes al juez. ¿Para qué se le remite al juez? Para 2 cosas ahora. Y antes solo se le remitía para una. Antes solo se remitía para el control de la regularidad formal, es decir, que todo estuviera, desde el punto de vista formal, correcto. Ahora, en cambio, se le remite para la formalidad y para el examen del caso, dice la ley. Y todavía clara, pudiendo en consecuencia ordenar el juez que hay que iniciar la persecución penal o reanudarla ya iniciada. Es un golpe duro al acusatorio, indudablemente a la línea de flotación del acusatorio, uno de los varios que tiene la ley. Es decir, que el fiscal decidió no perseguir, porque no se daban algunos otros puestos, no le interesaba el caso. Pero lo tiene que mandar al juez. Y el juez tiene ahora, que no lo tenía en el CPP original, la posibilidad de decir, hay que iniciar la persecución, señor, o reanudarla. Y todavía esa decisión del juez no admite recurso alguno. Además, se le da la posibilidad a la víctima, y esto también es un cambio, de solicitarle al tribunal el reexamen del caso. Me apuro a aclarar, algunos quizás de mañana me dormió y dicen, pero la víctima ya tenía posibilidad de solicitar el reexamen. Les recuerdo que esa posibilidad de solicitar el reexamen estaba prevista en el 98, que refiere a cuando el fiscal decidía no iniciar la investigación. Y ahora hablamos de la acción penal. Pero sí, este 100 ahora está regulado como por espejo del 98. Es prácticamente lo mismo que decía, es lo mismo que decía el 98, que el fiscal le puede solicitar a un tribunal, cuando se archivó, que ordene el reexamen del caso por fiscal subrogante. Entonces ahí hay una audiencia donde se escucha a las partes y el juez, si entiende que hay elementos suficientes, puede ordenar el reexamen del caso por fiscal subrogante. Es decir, no ordena iniciar la persecución. Lo que ordena es que un segundo fiscal reexamine esto. Y esto no admite recurso alguno. Se nos ha planteado el problema en el tribunal respecto a casos en que el juez no autorizó ese reexamen. Obviamente estaba referido a al 98 y no al 100, que no lo preveía. Sobre el 100 todavía no. Pero es lo mismo, así que esto nos va a servir ahora y en el futuro. Si cuando ese juez decía, no hay que reiniciar eso, no hay que basarse en un fiscal subrogante, si eso era apelable o no. Porque lo que la ley dice es que la decisión del juez de ordenar el reexamen no es recurrible. Entendemos, y está también en la sala nuestra, que si el juez decide no ordenar, eso sí es apelable. Porque esto es, la no posibilidad de apelar es algo de sentido estricto.
que hay que interpretarlo estrictamente. Entonces, lo que no se puede apelar es cuando el juez ordena el reexamen por fiscal subrogante, que es lo que dice la ley. Pero si el juez no hizo lugar a eso, eso sí es revisable en segunda instancia, por lo menos es la posición que nosotros tenemos. No significa que sea dueño de la verdad, pero eso lo consideramos. Bueno, el fiscal actuante no puede continuar con el caso, se decide en el plazo de 20 días, el nuevo fiscal tiene que pronunciarse en 5 días y eso da por concluido. Pero la ley agrega una cosa más que lo hace todavía más restrictivo y que, por supuesto, que no estaba previsto anteriormente. El fiscal no puede aplicar este principio de oportunidad arreglada, cuando el imputado se hubiera beneficiado de su aplicación dentro de los 3 años anteriores. Así que si yo fui al súper, me llevé los garotos y deciden no iniciarme la persecución penal por ese hurto o tentativa de hurto, si yo de eso, si dentro del periodo de 3 años vuelvo al mismo supermercado o a otro del de al lado y llevo, esta vez en vez de garotos, me llevo los caramelos, no me pueden aplicar este principio de oportunidad, no me pueden dar la posibilidad, porque no me pueden repetir el beneficio. Una cosa restrictiva que indudablemente alude a la persecución penal en todos los extremos. Existen varias variantes en el aspecto procedimental, la ley las va incorporando. Además, tengan en cuenta que se toca un código, una estructura orgánica armada, y se le van modificando partecitas, con lo que tiene eso de que un sistema armónico integral a veces queda medio chueco. Se modifican una serie de cosas respecto a la actividad policial, no los voy a aburrir, pero sí 2 o 3 temas que son sumamente importantes. Primero, porque en el régimen del código la policía solo podía interrogar para constatar la identidad. Y si la persona manifestaba su intención de declarar, entonces había que enterar inmediatamente al fiscal. Si el fiscal no podía, tenía algún impedimento, se le podía recibir la declaración voluntaria y bajo la responsabilidad del fiscal. Bueno, olvídense de eso. Ahora la policía tiene la posibilidad de interrogar al indagado, dice, luego de informarle sobre hechos, no requiere la presencia de defensa, en sede policial, le puede interrogar para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencia, esclarecer el presunto delito. Y luego de realizar esas averiguaciones, esa declaración voluntaria del indagado, dice la norma, aunque eso de voluntaria parece un poco más de ciencia ficción que de la realidad, no sé qué voluntariedad puede tener si usted está detenido en la sede policial y lo interrogan, es puesta a disposición del fiscal para su interrogatorio. No se requiere la presencia de la defensa, no está previsto. Si ustedes recuerdan, en algunas de las versiones originales del CPP decía la presencia de defensa en sede policial. Eso fue eliminado porque hubo un problema si los defensores iban a ir o no iban a ir a las seccionales policiales, desapareció y la ley mantiene. No está prevista la defensa, pero se amplía enormemente. Pasamos de constatar la identidad a la posibilidad, incluso si el fiscal autorizaba una declaración voluntaria, a que ahora se realizan averiguaciones, investigar, obtener evidencia, todo. Es decir, el CPP del 80. Indudablemente es un regreso al CPP del 80, en este punto de vista. Se permite también que enterada de una denuncia o de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, es decir, la policía, tiene la obligación de enterar al fiscal, de acuerdo a la gravedad, en el término de 4 horas. El CPP original no preveía plazo. En una de las reformas se había dicho que lo tenía que hacer inmediatamente, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Pero inmediatamente, y ahora se define que es inmediato. Dice, término máximo de 4 horas. 4 horas tienen que llamar al fiscal de noche y enterarlo, dice, de la situación que está parecida, si es grave. Pero eso no le impide cumplir con las diligencias del caso.
También se prevé que el tema famoso de las instrucciones generales de la Fiscalía, del Fiscal General de la Nación hacia los fiscales. Esto está regulado. Muchas veces vemos en el trabajo que los fiscales no citan instrucciones generales como fundamento de sus decisiones. Bueno, eso en realidad es una cosa interna, administrativo, pero tiene poco como para fundamentar una decisión. Por no decirle que no tiene nada. No tiene nada. Lo que se dice ahora, y eso sí es importante, más que para nosotros, obviamente para los fiscales, que estas instrucciones generales no pueden afectar ni menoscabar la independencia técnica de los fiscales. Bien. Varias modificaciones más. El proceso abreviado, la estrella del CPP. Estamos hablando de que entre 98 y 99% de los casos hoy están siendo al proceso abreviado. 1, 2% van al juicio. Se lo modifica, pero la modificación es en realidad más de apariencia que de realidad, por lo menos en algunos de los supuestos. ¿En qué más de apariencia? En respecto a la procedibilidad, porque se dice que procede respecto de hechos constitutivos de delito cuyo tipo básico se castigue con una pena mínima que no supere los 4 años de privación de libertad o una pena de otra naturaleza, cualquiera sea su entidad. Y anteriormente se hablaba en cambio de 6 años como pena mínima. Esto fue fruto de una negociación. El proyecto original de LUC hablaba de 3 años, con lo que eso sí implicaba cambios verdaderos en lo que podía ir, porque por ejemplo yo no podía ir en materia de rapiña, que tiene, les recuerdo, un mínimo de 4 años la rapiña simple, y si hay alguna agravante, 5 años y 4 meses. ¿Cómo se negocia? Se negocia en esto, se llega a los 4 años para incluir obviamente las rapiñas. ¿Por qué? Porque el tipo básico de la rapiña es 4, lo demás son agravantes. Si solo hago con armas, pluriparticipación, sí, paso a tener un mínimo 5 años y 4 meses, pero el tipo básico castigo con 4 años. Entonces, se le agrega que no se puede ir al abreviado en los homicidios especial y muy especialmente agravados. En realidad, tanto en la versión anterior como a partir de ahora de la LUC, a lo único que no se puede ir al proceso abreviado son los homicidios especial, muy especialmente agravado, y el copamiento. En todo lo demás, no hay variantes, se puede ir al abreviado por este tema de procedibilidad. El tema no está ahí, en realidad lo que sucede que muchas veces pasa, y eso está habilitado por una instrucción general, que se negocia la calificación jurídica. Entonces, hecho que serían otro tipo de delitos, y se ven en los relatos que la señora ha sido encerrada en el baño y atada, y termina negociado en una rapiña, entonces se va. Eso, así que, respecto a los casos en que procede, no hay variación en la ley, más allá de esa variación formal que dice que la pena es en vez de 6 años, dice ahora es el tipo básico mínimo, no puede superar los 4 años, pero de hecho no tiene diferencia. Y un tema que no es menor, una pena de otra naturaleza, cualquiera sea su entidad. Personalmente esto no está previsto en la ley. Creo que hay ciertos delitos como lavado de activos, por ejemplo, que no debería irse al proceso abreviado, se permite ir por el tipo de pena, en cuanto implica llevar al mercado luego cosas que están sancionadas, que son producto ilícito. Vino una vez un señor de Estados Unidos, negociando, un fiscal, muy feliz porque habían hecho un acuerdo, un marco, un proceso abreviado, donde la persona entregaba, no sé si eran 10 millones de dólares, iba 3 o 4 años preso, y el Estado renunciaba a la persecución penal por cualquier otra cosa. Realmente no conozco mejor forma de lavar activos que si yo voy, entrego parte en 5 o 6 millones de dólares, voy un tiempo preso, pero el Estado ya no me persigue por lo demás. Entonces, todo lo demás viene de origen ilícito o ilícito que yo haya obtenido,
los tengo no lavados, los tengo lavados, planchados y doblados y guardados en el mejor lugar del placar. Bueno, esto me parece que merecería que ciertos delitos que tienen una parte de una sanción adicional de decomiso no deberían ir. Pero no es lo que dice la ley, no es lo que dice la ley. No varía tampoco en cuanto a que el acuerdo con un imputado no puede utilizarse en perjuicio de los demás. Si no ha planteado el problema en el tribunal, esto ha sido objeto de apelación en algún caso. Respecto a sí, hay varios imputados. Y uno, por ejemplo, llegó al acuerdo y dos no. Ese acuerdo, dice la ley, no puede utilizarse en perjuicio de los demás. Perfecto. ¿Puedo llevar yo, fiscal, a esas dos personas, a esa persona que acordó, como un testigo para declarar en el juicio oral de los que no fueron al acuerdo? Les repito, la ley dice que el acuerdo con un imputado no puede utilizarse como prueba en perjuicio de los demás. Ahora bien, no el acuerdo, las declaraciones del que acordó, ¿lo puedo citar de testigo? Es un tema opinable, admito todo ahí, me hubiera gustado tener un intercambio con ustedes sobre el punto, pero acá estoy como hablando solo así a la pared, así que les hablo y me contesto. Personalmente yo entiendo que sí, que una cosa es el acuerdo que yo haga con el fiscal y otra cosa el testimonio. Testimonio en el juicio no tiene ni siquiera por qué darse los mismos términos que el acuerdo. Yo puedo ir y declarar de forma diferente, pero es opinable. Lo que sí es una modificación importante en el abreviado es que esa negociación que tengo, porque esto del abreviado no es gratuito, es decir, yo voy al abreviado porque tú acepto los hechos porque tú me das algo. ¿Qué me das? Me das un rebajar de la pena, que puede llegar hasta la tercera parte. Hubo un gran problema al comienzo del CPP si esto podía ir por debajo del mínimo legal previsto para el delito. En general, se llegó a la interpretación que sí, que se podía ir por debajo del mínimo. Por ejemplo, la rapiña tiene un mínimo de 4 años, la rapiña simple. Y si yo podía ir y negociar, condenar por una rapiña a 3 años y 6 meses, entendíamos genial, pacíficamente todos que sí, que se podía ir. Vino una reforma en el CPP, agosto del 2018, que dice que en los delitos sexuales, básicamente violación, atentado violento al pudor, los abusos sexuales, y en el homicidio doloso, ahí no se podía ir abajo del mínimo legal. Es decir, que si el mínimo legal eran 2 años, yo no podía acordar por menos. Bien, solo para ese tipo de delitos. Ahora la ley de urgente consideración da un paso más y dice que para ningún caso, sea el delito que fuere, no se puede ir por debajo del mínimo. Así que si el delito sustancial del Código Penal tiene una pena mínima de la que sea 2 años, 3 años, no puedo acordar por debajo de ese mínimo. Eso es una modificación importante. Sin perjuicio de ello, soy de los que cree que nos hemos perdido la oportunidad de solucionar en esta ley de urgente consideración varios aspectos que hoy son un dolor de cabeza para todos los operadores y que, ya que era una ley ómnibus que entraba tanta cosa, podrían haber aprovechado la oportunidad para resolver ciertos problemas. Problemas, por ejemplo, que en materia del proceso abreviado hay dudas sobre hasta cuándo se puede ir al proceso abreviado. Dice, si es dice que se puede ir hasta la acusación o al pedido de sobreseimiento. Bien, el pedido de sobreseimiento podría darse incluso después de la acusación. Así que no está muy claro ni siquiera hasta cuándo puede ir al proceso abreviado. Otros problemas que tienen, por ejemplo, sobre quién notifica el acuerdo con el fiscal con el imputado cuando la víctima no está presente en la misma. Recuerden que si la víctima va a la audiencia del abreviado, se la escucha. Si no va a la audiencia del abreviado, entonces existe la carga de notificarle ese acuerdo del fiscal con el imputado a la víctima en el plazo de 10 días. Bueno, que ustedes no crean, vemos apelaciones, más de una, porque el juez dice, no, eso que lo notifique el fiscal,
y el fiscal dice eso, que lo notifique el juez. Mi posición personal sobre el punto es que le corresponde la notificación a la fiscalía. ¿Por qué? Porque esta norma vendría, en mi opinión, a ser una especificidad de la generalidad que son las obligaciones que tiene el fiscal respecto a víctimas. Y que entre esas obligaciones, que están por ejemplo por el 48 y pico, está informarle sobre el curso, resultado del proceso, sus derechos, actividades que pueden realizar para mejorar. Pero no me voy a extender. También perdimos oportunidad de solucionar otros problemas que son quizás mayores. Hoy no sabemos, o por lo menos hay distintas opiniones, de cuál es el plazo para acusar. ¿Ustedes no saben el plazo para acusar? Sí, lamentablemente tenemos opiniones diferentes sobre cuál es el plazo para acusar y qué pasa. Recuerden que el 265 dice que la investigación preliminar dura como máximo 1 año a contar de la investigación y que excepcionalmente, en casos justificados, el fiscal le puede pedir una prórroga al juez. Pero, ¿qué pasa si el fiscal no acusa en ese año y no pidió la prórroga? Y acá hay 4 posiciones. Hay quien dice que eso caducó, hay quien dice que es perención, hay quien dice que es sobreseimiento y se terminó la cosa, hay quien dice que el artículo 47 se mantiene vigente y pasa al fiscal subrogante. Esta es mi posición personal. Yo entiendo que el 47 hoy está vigente, algunos dicen que quedó vacío de contenido, ¿ya? Pero que pasa al fiscal subrogante. Otra posición que está también por ahí, que la escuché, la vi por escrito en un fiscal, que dicen que lo que se le vence es el plazo para la investigación cuando transcurrió el año, pero que a partir de ese momento tiene 30 días más para acusar por igualdad de partes, porque la defensa tiene 30 días para contestar. Como verán, están todas las opiniones, solo que en nuestro código CPP, ni el original ni ahora lo que le contesto a eso es que en ningún lado prevé que la defensa conteste la acusación. Si ustedes leen, el ordenamiento procesal nuestro no prevé una contestación de la acusación. Lo que prevé es que de la acusación se le dé traslado para que ofrezca los medios de prueba que se propone producir, pero no para la contestación. Bueno, tenemos problema con eso. Un problema que teníamos también, y se perdió una oportunidad de solucionarlo, es cuando la víctima ofrece la prueba. Hasta ahora, hasta el viernes, teníamos la posibilidad de la audiencia de control de acusación. ¿Por qué? Porque ahí decía que las partes ofrecerán. Más allá de alguna discrepancia, incluso la Corte llegó a sacar una sentencia que dice que esa era una oportunidad válida para ofrecer prueba. Ahora eso se elimina porque la palabrita ofrezcan acaba de ser sustituida por enuncien. Así que en la audiencia de control de acusación ya no se va a poder ofrecer prueba. Las únicas posibilidades son en la acusación y en la contestación. Y como la víctima ni acusa ni contesta, realmente es un agujero negro saber cuándo la víctima podrá ofrecer su prueba. Una de las cosas sagradas que fue vendida al código diciendo que, bueno, ahora sí la víctima a todos los derechos. Bueno, no sé cuándo la víctima puede ofrecer prueba, no se me ocurre. No hemos perdido una oportunidad también de resolver el tema que hay con los delitos cometidos a través de los medios de comunicación. Hay 4 tribunales penales, 2 sostenemos una cosa y 2 sostenemos la otra, así que según donde vayas, te va a pasar. Donde yo me desempeño, sostenemos que la 16.091 está derogada, que el CPP es un régimen general, un proceso general, que deroga todo otro proceso que se le oponga. Tanto deroga todo otro proceso que se le oponga, que el 402 deja a salvo el proceso de las faltas. Es decir, que todo lo que derogó todo, salvo lo que expresamente dijo que no, dijo que para la falta se mantenía el proceso anterior. En cambio, otros 2 tribunales dicen que por especificidad la 16.099 tiene vigencia. Es un proceso diferente, incluso el único caso, les recuerdo, de querella privada en nuestro ordenamiento jurídico. Porque si el fiscal no acusaba, se le abría al denunciante la posibilidad por 48 horas
de ejercer una acción privada, una demanda privada, una acusación, entre comillas, privada. Bueno, es una oportunidad para resolver estos problemas, si está vigente o no, porque, por ejemplo, en algún caso que he visto, el fiscal dice, bueno, esto me corresponde investigarlo a mí, no es lo de la 16.099. Yo investigo, régimen general, pido la formalización, llega la formalización, el juez le dice, no, dejé la 16.099, así que es todo nulo lo que han hecho. Y al revés, en otros casos que han ido por la 16.099, en mi tribunal le decimos, no, eso es nulo, tiene que ir por el juez. Bueno, son posibilidades que se han perdido. Más modificaciones de procedimiento. La gran creación que se llama proceso simplificado. Un proceso simplificado que, primero, de simplificado tiene el nombre y poca cosa más. Es para todos los delitos. No se prevé ninguna exclusión al respecto. No tiene ningún beneficio primario, no es como en el abreviado. Sobre el abreviado, ¿qué te ofrezco? ¿Con qué te engancho a vos, imputado? Te engancho con ofrecerte la reducción de la pena en un tercio. Tú aceptas los hechos, pero yo te ofrezco esto. En el simplificado no hay beneficios. Es un proceso igual que el otro, pero compactado, y se lo voy a decir medio rápidamente. Así que es para todo. De acuerdo a una consideración personal, digo, ¿quién podría ir a un proceso simplificado? Es decir, ¿quién tiene ganas de ser penado rápidamente? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y bueno, podría ser que se diera cuando hay un acuerdo previo de que el imputado acepta los hechos. Y entonces el fiscal pide, porque si no la prueba es muy rápida, con mucha inmediación, mucha concentración, y ni siquiera creo que a la fiscalía le convenga esto del proceso simplificado. Se los cuento rápidamente, no aburrirlos mucho, lo pueden leer, pero 2 o 3 temas que me parece interesantes. Les reitero, no hay beneficios a cambio, vas a salir penado muy rápidamente, y es para todo tipo de delitos. La ley no distingue, puede ser lo que se le ocurra. Primero, se rige por una regulación que está en el 273 ter, ahí está regulado, y subsidiariamente dice la norma que se aplican las reglas del juicio oral. Así que si hay algún problema, lo subsano, lo integro, lleno la laguna con el juicio oral. El fiscal, la solicitud le corresponde al fiscal, lo puede hacer a partir de la formalización y hasta el vencimiento del plazo del 265, eso que yo le hablaba que la investigación preliminar dura como máximo 1 año. Hasta ahí, vencimiento. Es una solicitud que hay que hacerla en audiencia, el fiscal la tiene que hacer en audiencia, y el juez escucha a la defensa, resuelve si lo admite o no lo admite. Hay un caso que es preceptivo para el juez, que ya no entra en esa, llamémosle, discrecionalidad ante comillas, decir, lo resuelvo, lo admito o no lo admito. Discrecionalidad en sentido no estricto, quiero decir. Y es que cuando el fiscal anuncia que no ha de requerir una pena superior a 3 años de penitenciaría para ninguno de los imputados, ahí es de pleno derecho, ahí se decreta y hay que convocar audiencia. Así que si el fiscal hace ese anuncio previo y pide el simplificado, hay que ir al proceso simplificado. Fuera de ese caso de pleno derecho de preceptividad, la resolución del juez disponiendo o denegando, dice la norma, se reputa incluida en el 365 del CPP. Es decir, esas que se interponen y sustancian en audiencia, hay que hacer los argumentos ahí oral, que en el tribunal queremos mucho porque tenemos 15 días exclusivos para resolverlos, así que corremos y corremos para poderlas sacar en plazo de esos 15 días. Hay una vía también, el simplificado también puede ser en determinadas hipótesis subsidiario del abreviado. ¿Cómo es subsidiario del abreviado? Si el juez entiende que el acuerdo no es ajustado a derecho, el acuerdo que hizo fiscal con el imputado, puede pedir información complementaria al fiscal. El fiscal se la proporciona en base a la carpeta.
es una de las hipótesis, otro ataque al sistema que venía, de que el juez pueda acceder a la carpeta fiscal. Eso ya lo voy a tratar de, eso no me voy sin hablar de los casos de la carpeta fiscal, pero esta es una de las hipótesis. Si el fiscal entiende, si el juez entiende que el acuerdo no cumple con los hitos de validez y el fiscal había solicitado ir al proceso simplificado subsidiariamente, entonces el juez lo decreta, lo dispone. Se toman las medidas cautelares del caso, si no se hubiera hecho, y hay que fijar una audiencia en el plazo de 7 días. Cuando se admite la solicitud de ir al simplificado, ya sea por esta subsidiariedad o por las otras hipótesis, el fiscal en la misma audiencia que lo solicitó, tiene que hacer la acusación. En forma oral, acusación que tiene que cumplir con los hitos del 127, es decir, un relato de los hechos, los medios de prueba, circunstancias alteratorias, el periodo de pena, estimativo, todo. Eso es igual. Cuando el juez recibe esa acusación, le da un traslado al imputado y la defensa. Acá le hago una pequeña disgregación relativa a que en un caso vi sostener, un caso muy famoso, importante, respecto a que eran 2 traslados, uno para el imputado y otro para el defensor. Es un solo traslado, no me refiero al simplificado, pero es lo mismo que en el proceso ordinario. ¿Sí? Es un solo traslado para el imputado que está representado por el defensor. No hay 2 traslados para que el imputado conteste por sí mismo y la defensa por sí misma. Es un traslado para eso. Puede contestar en forma oral, en la misma audiencia, o contestar por escrito. Así que a la defensa tiene esa doble posibilidad. Es decir, yo ya te contesto ahora, la misma audiencia, oralmente. O decir, no, para poquito, me voy a tomar mi tiempito, y yo te voy a contestar por escrito, para lo cual debe hacerlo en un plazo de 10 días. 10 días para contestar. Si la contestación es oral en la misma audiencia, sigo con el trámite. En la misma audiencia, sigo para adelante. Si la contestación es por escrito, cuando el juez la recibe, tiene que convocar a una audiencia en un plazo no mayor a 10 días, dice la ley. Entonces, en esa audiencia, el juez lo que tiene que hacer es preguntarle al imputado si admite su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación o si ha de seguir con el juicio. Y por eso, recuérdense lo que yo le dije al principio del proceso implicado. ¿Sí? 2 hipótesis. Le pregunto al imputado, ¿usted admite su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación o quiere seguir con el juicio? Si admite responsabilidad en los hechos, bueno, la ley dice se valorará, es decir, la confesión se valora conforme las normas legales, no son necesarias otras diligencias, se dicta sentencia ahí. Terminó ahí con la sentencia. Esa podría ser la hipótesis de ir al proceso simplificado, es decir, que yo sepa que el imputado va a aceptar su responsabilidad, entonces ya le dicto la sentencia. Podría ser algún caso, yo qué sé, se me ocurre extremo, donde lo tengo filmado, con las huellas, no sé, saludando así. Ahora, si el imputado hace seguir con el juicio, acá se me complica. ¿Por qué se me complica? Porque el juez tiene que convocar a una audiencia. Plazo no menor a 20 días, ni mayor a 40 días desde que dicta la resolución. Y en esa audiencia, en la resolución, el juez tiene que ordenarle a las partes que comparezcan con todos los medios de prueba. Es decir, que si la fiscalía, la defensa me va a llevar testigos, me va a llevar lo que se le ocurra, corren por cuenta de eso llevármelos. Salvo, siempre hay una excepción, que me hayan pedido a mi juez la citación judicial de un testigo perito. Esa solicitud a mi juez, ya sea de la fiscalía o de la defensa, me la tiene que hacer con una antelación no inferior a 5 días a la audiencia. 5 días antes de la audiencia ya me tiene que haber pedido lo que me quería pedir para que yo citara. Bueno, en la audiencia se resuelven las cuestiones preliminares, dice la ley que estarían en un desarrollo válido, y se delimita, es decir, si hay una sesión previa, cualquier problema, hay que limpiarlo ahí, depurado. Luego están los alegatos iniciales, producción de prueba, alegato final, así que no nos salvamos de nada del juicio oral, solo que más compacto. Lo que sí se dice claramente es que está prohibido el careo, ahí en esa audiencia de la víctima, con el imputado, víctima denunciante,
Y otra cosa que es de interés es que el fiscal puede solicitar que se retire de sala al imputado cuando vayan a declarar las víctimas, denunciantes, testigos, peritos. Yo siempre digo que el monumento que falta en el Uruguay es el monumento al testigo. Es decir, hay que ser testigo, mire que hay que ser guapo para ser testigo. En el sistema anterior, donde te esperaba la hinchada ahí en la puerta del juzgado, y tú ibas ahí a declarar y la gente tenía miedo a ser visto en las diligencias de reconocimiento, que te vieran a través del espejo. Cuando había espejo, porque mi juzgado que teníamos era un agujerito en la puerta taladrado y mirábamos ahí por el agujerito. O en las diligencias, en los careos. Nadie quería un careo ni por casualidad. Bueno, hay que ser verdaderamente ese guapo, porque además ni siquiera tenés la situación de la víctima. Porque la víctima podés tener, decir, bueno, me robaron, me hicieron tal cosa, yo me voy porque quiero justicia, quiero que me reparen la situación. Pero vos pasás por ahí, sos testigo, tenés la suerte de ver algo, y entre lo que esperás y todavía tenés que enfrentarte ahí al autor en una audiencia oral donde está presente ahí en pasos reducidos, es verdaderamente guapo. Por eso estoy haciendo campaña para el monumento al testigo, que lo podríamos ubicar en algún lugar, veremos, podemos juntar bronce y eso. Pero bueno, en este caso del simplificado, la ley permite que el fiscal solicite que el testigo, el imputado no esté presente cuando vas a declarar. Después de los alegatos finales, ya se dicta sentencia ahí, en la misma audiencia. Si la complejidad del caso lo amerite, le da la posibilidad de prorrogar por 5 días al juez. Así que al juez también nos corren de atrás y hay que 5 días para dictar sentencia. Más, la audiencia no puede suspenderse por estar pendiente de pruebas. Pero si fue uno de esos testigos o peritos que me habían pedido que yo, juez, lo citara y se entiende que es indispensable para el caso, ahí sí, el juez debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la comparecencia. La suspensión no puede superar los 5 días, transcurridos los cuales hay que proseguir el trámite, es decir, dictar sentencia, o los alegatos, o la etapa que esté, aunque falte ese testigo o perito. Es decir, 5 días máximos de suspensión. Si transcurrió esos 5 días, no fue testigo, no fue perito, se acabó el mundo, se vino, no hay forma de ir para adelante. Así que es un proceso que de simplificado tiene el nombre, no implica ningún beneficio para el imputado. Es cierto que la iniciativa para pedirlo está en el fiscal y no en la defensa, eso es cierto, pero al fiscal, salvo que tenga, es una opinión personal, por supuesto, pero salvo que sepa que el imputado va a aceptar, tiene que producir toda esa prueba muy rápido, apretada. Si el imputado no acepta los hechos, entonces, en lugar de tener más tiempo para ir a alguna otra vía alternativa, ir negociando, juntar la investigación y el juicio oral, podría ser un término muy reducido. Así que me cuesta imaginar, fuera de un caso muy flagrante, por qué el fiscal quisiera ir a un proceso simplificado. No se me ocurre, pero escucho ofertas y seguramente de mucha gente que esté pensando, no, al fiscal le va a convenir por esto. No, a mí lo pienso y no se me ocurre. Se deroga la suspensión condicional del proceso. Un instituto muy poco usado, hasta ahora que se enteraron que estaban por ser derogados y estallaron los pedidos de suspensión condicional en los procesos. En los juzgados, ahora hay más suspensión condicional del proceso que cualquier cosa. Con lo cual se ha planteado una cuestión por la cual incluso he recibido a alguien que cree que yo puedo responder algo. Me preguntaron, ¿y podemos aplicar la suspensión condicional del proceso una vez entrada en vigencia la LUC? Les recuerdo que, por si alguno está ahí muy dormido todavía, la suspensión condicional es la posibilidad de que el fiscal le solicite al juez, en determinados supuestos, que se le conceda este instituto. Entonces el juez controla que el imputado se ha prestado los consentimientos, que conozca el alcance del instituto y se le imponen determinadas obligaciones y para el juicio. Es decir, no termina en una sentencia, para el juicio ahí en cumplimiento de casi medidas alternativas. Es mi opinión personal que en caso de delitos y procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la luz, se puede seguir aplicando la suspensión condicional del proceso.
porque es algo más beneficioso, benévolo, entonces sería restrictivo, privativo de derechos, no poder ir a la suspensión condicional, por ejemplo, hoy, por un proceso que ya tenía en trámite. Pero les digo una vez más, casi no había suspensiones condicionales y ahora han explotado. Hasta el viernes que empezó la luz y todo el mundo está pidiendo la suspensión condicional del proceso. Creo que sí, que se puede aplicar, hoy se puede aplicar a procesos anteriores por delitos cometidos anteriores. Una solución contraria es vulneratoria, según mi opinión personal, ¿no? Vulneratoria de derechos. O sea, tenía derecho adquirido cuando hice el delito, a ir esa vía alternativa. No me pueden privar de esos derechos por una ley más gravosa. Otra de las cosas importantes es la libertad a prueba, que tiene modificaciones importantes que la restringen bastante. En este tema de las libertades hemos tenido una importante evolución normativa, es decir, una marea de normas. Si recordamos, vamos al código original, teníamos la libertad condicional. Luego aparece la 19.446, que recuerdan que aparece la libertad vigilada y la vigilada intensiva. La vigilada para prisión hasta 3 años y la vigilada intensiva para más de 3, menos de 5 penados. Y después eso fue modificado por la 19.831, que eliminó la intensiva, la libertad vigilada intensiva se eliminó y se pasó a llamar, solo quedó la libertad vigilada. Para 3 años de penitenciaría, no se podía conceder a reiterantes residentes habituales y para determinados delitos tampoco se podía conceder. Ahora, primero se cambia el nombre. Se pasa a llamar libertad a prueba. ¿En qué hipótesis puede concederse? Primero, la imputación de delitos culposos. Ahí se puede conceder y todavía la ley da un paso más, no se reputan antecedentes, dice los delitos culposos a este efecto. Para delitos dolosos o ultraintencionales, hasta 24 meses. No puede superar 24 meses. Sin perjuicio no se puede conceder a reiterantes, reincidentes habituales y no se puede conceder a determinados delitos. Básicamente son los mismos que venían de la 19.831, pero con un agregado que por lo menos es llamativo. Los delitos por los cuales no se podía conceder antes y no se puede conceder ahora son rapiña, rapiña con privación de libertad, extorsión, secuestro, el homicidio doloso o agravantes, los delitos previstos en el artículo 30-36 del decreto ley 14.224, y todos los delitos de pacientes, crímenes y delitos de lesa humanidad, los delitos del artículo 77-81 de la 18.250 y el 8 de la 19.247, es decir, el tráfico de armas. ¿Qué se le agrega llamativamente? Usted ve todos esos delitos, impresiona, ¿no? Porque venimos de los crímenes y delitos de lesa humanidad, venimos de los delitos sexuales, copamiento, rapiña, todo eso, se le agrega el abigeato. No se puede ir el abigeato. Así que si usted se robó una oveja por ahí, no tiene derecho a la libertad a prueba. Ni siquiera vamos al paso de la 19.574, es decir, la ley de lavado de activos, que prevé que como actividad delictiva precedente el abigeato, ¿sí? Pero cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado. ¿Ah? Esto no, es el abigeato en todas sus manifestaciones, el ejemplo tipo. Así que no puedo ir a la libertad a prueba si me llevé la oveja. No se puede, estos delitos pueden ser consumados o tentados, cualquiera sea el grado de participación del penado. No puedo ir. No puedo ir. ¿Qué varía? Varía también en las obligaciones. Esto ha cambiado. Las 3 básicas se mantienen, es decir, residir en un lugar determinado, someterse a la vigilancia y orientación permanente de la OSLA, ir una vez a la semana a la seccional policial de domicilio, se mantiene. Pero en el núcleo básico se agrega prestar servicios comunitarios. Dice concretamente tareas que por actitud o idoneidad se le asignen en un organismo público
organismo no gubernamental de evidente utilidad social. Estas medidas no pueden exceder 2 horas diarias o 12 semanales y por plazo máximo de 10 meses. También hay otras medidas que el tribunal puede aplicar de acuerdo al caso, que son no acudir a determinados sitios, si tienen consumo problemático de alcohol o drogas, asistir a instituciones de rehabilitación, no acercarse a la víctima, familiares, testigos, mantenerse en el domicilio, ejercer profesión, oficio, arte, empleo, cumplir con programas de formación laboral, no conducir vehículos. Esto estaba todo igual. ¿Qué agrega porque ya venía de las leyes anteriores, de la 19.446 y sobre todo de la 19.831? ¿Qué agrega ahora? Restituir la situación jurídica anterior. Es decir, que el juez puede imponer volver al estado anterior. Bueno, obviamente esto es para delitos patrimoniales o más o menos similares, porque si es una lesión no está difícil hacer restituir el estado. Pero si me robó, no sé qué me afectó, entre las medidas puede ponerle eso, es decir, restituir la situación jurídica anterior. Acá no tengo que decirle, especialmente a los que son judiciales, que el problema está en los informes muy atrasados que se reciben de la OSLA. Eso es un serio problema. Se mantiene el plazo de 20 días que tiene la OSLA y muchas veces, incluso me ha comentado alguna colega que he visto que ahí aparece en la pantalla, en los nombrecitos, que algún nombre aparece, es que el problema es que la OSLA ya te informa, por ejemplo, incumplimientos cuando ya se te extinguió la pena. Entonces te dicen, por ejemplo, no fue no se presentó en la seccional policial y vos estabas sometido a libertad vigilada, ahora se llama libertad a prueba, dice por 20 meses, y el informe viene cuando ya pasaron a los 21 meses. Y ahí tenemos un problema, porque a veces ni siquiera es un incumplimiento permanente, es decir, algunas veces que no fue. Entonces se arma un lío gordiano respecto a determinar si, como ya pasó el periodo, yo extingo el delito por el cumplimiento de la pena. Recuerden que la libertad prueba, como lo era la libertad vigilada, es una forma de cumplir la pena privativa de libertad, así que es una pena privativa de libertad, una forma de cumplimiento de la misma. Yo extingo el cumplimiento, voy para atrás y le digo, no, usted incumplió un día, se acuerda que el miércoles no fue. Eso es un problema. También se nos plantea, para ciertos casos es preceptivo la tobillera, es decir, el dispositivo electrónico. Violencia doméstica, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, violencia de género, preceptivo. Y si la víctima debe portar dispositivo, hay que recabar su consentimiento. Un problema interesante que se nos plantea en todos estos temas de la libertad vigilada, ahora libertad prueba, pero que se nos va a seguir planteando, es doble. Uno, dice, ¿qué sucede si la persona, porque vio que se revoca, dice que se considera violación grave y da lugar a la revocación inmediata del beneficio, sin que sea necesario aquiescencia, audiencia o previa vista fiscal, en caso de violación grave? Y se considera violación grave, dice, entre otras, la existencia de una formalización posterior. ¿Qué pasa si en vez de ser formalizado fue procesado por un delito que todavía quedan muchos y todavía están llegando a todos lados sobre el CPP viejo y es procesado? Bueno, hemos visto varios planteos de la defensa apelando esto, diciendo que una cosa es procesamiento, otra cosa es la formalización, y si la ley dice formalización, no me pueden revocar porque es procesamiento, o cruzado, es decir, me formalizaron y era en vigencia la 19.446 que habla de procesamiento. Bueno, entiendo que más allá del nombre, eso implica la iniciación de un proceso, un sumario, así que sea formalización o sea procesamiento, es un caso de violación grave. Tanto es así que si ustedes van a la ley de urgente consideración, reflota nuevamente el término procesado. No habla de formalización en todo lo que refiere, por ejemplo, a salidas transitorias, a liquidación de pena, a trabajo obligatorio, espero que me dé el tiempo para hablar de eso. Distingue entre penados
y procesados. No utiliza la palabra formalización. Y otro problema que se nos ha planteado, que quizás le resulte de interés o no, es que pasa cuando se considera violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior. Si a mí me formalizan después, cuando yo estaba en ese régimen de libertad a prueba, pero el delito lo había cometido antes. Espero que me sigan. Es decir, por ejemplo, para poner un caso, yo el 1 de enero del 2020 cometo un delito, pero mi libertad a prueba, y no me procesaron, no me formalizaron, o como le quieran llamar. Mi libertad a prueba comenzó en mayo del 2020. El juez que siguió investigando la primera causa, en junio del 2020, me formaliza por lo que yo había hecho antes. ¿Corresponde revocar? No revocar. Tenemos alguna sentencia en el tribunal y lo que decimos es que la ley no habla de comisión del delito, ni cuándo queda ejecutoriado, ni sentencia. Habla de formalización posterior. Así que es indiferente cuándo lo cometió. La circunstancia es la formalización. El término de la ley no habla de comisión de delito, habla de cuándo me formalizan. Así que si me formalizan cuando yo estaba en vigencia de ese régimen de libertad a prueba, entendemos, con todas las opiniones contrarias que pueda haber, que sí es una violación grave. Una violación grave. Muchas más modificaciones. Como el tiempo ya es escaso y tengo que ir redondeando y me hacen señas de todos los colores acá, no puedo dejar de señalar un par de aspectos que son. Para el otorgamiento de salidas transitorias, prisión domiciliaria es preceptivo a partir de la LUC dispositivos electrónicos tipo autovisera, pulsera o dispositivos similares. Preceptivo. Preceptivo también, eso es importante, se modifica la prisión preventiva. El artículo 224 en esto se modifica que en caso de para la prisión preventiva el juez puede acceder a la carpeta fiscal. 224.1. Y en el 222, sí, que es una presunción del riesgo de fuga, ocultamiento, entorpecimiento de la investigación, presume, hay presunción. El código preveía dos condiciones: ser reiterante o reincidente y haber cometido una lista de delitos, que está violación, abuso sexual especialmente agravado, rapina, acopamiento. Bueno, se elimina en la LUC la condición de reiterante o reincidente. Esa presunción está y obliga al fiscal a pedir la prisión preventiva. Con mucha sorpresa, hace no más de 2 días, escucho en un informativo central a alguien del sistema judicial diciendo que ahora en determinados delitos la prisión preventiva es preceptiva. Les juro que dejé de mirar la tele y estar comiendo para ver si yo me había comido algo. Dice, no, eso es un error técnico. Es una presunción que no vincula al juez, a lo que obliga al fiscal a pedir la prisión preventiva. Pero el juez puede apartarse de eso. No hay ningún delito en Uruguay donde la prisión preventiva sea preceptiva. Y si estoy equivocado, me encanta que me lo digan, porque yo la verdad que le he dado de arriba para abajo esta ley. Lo que sí se limita es la exigencia de reiterante o reincidente y se mantiene la misma presunción que estaba en el 224 original. Hay casos en que decía que el fiscal puede, nosotros jueces podemos acceder a la carpeta fiscal. El principio es que no. Otro golpe duro al sistema que venían porque vio que mostrar la carpeta fiscal era, no sé, algo sagrado. Es en el caso del 200, las normas son 224.1, que es la prisión preventiva. Acá hay una cosa que es muy difícil de llevar a la práctica, que es esto. Para formalizar, yo juez no puedo acceder al legajo fiscal. Pero 10 minutos más tarde, en la misma audiencia, para ver si te pongo la medida cautelar de prisión preventiva, sí puedo acceder a la carpeta fiscal. Bueno, esto era para todo o para nada, esa es mi opinión personal. Si yo en ese momento de que ya te formalicé, quedé consentido, o me la impugnaron, o lo que sea,
pasé esa etapa y en la misma audiencia te pongo la medida cautelar, ahí puedo ir a la carpeta fiscal para ver si tus evidencias son suficientes. Y yo digo, ¿y si de eso surge alguna cosa que me haga cambiar la opinión de la formalización? Y yo ni siquiera lo puedo usar, porque si yo no podía ceder, no puedo usar. Es una cosa difícil de comprender, que 10 minutos más tarde pueda acceder a la carpeta, que 10 minutos anterior no pueda. Así que te formalizo sin ver la carpeta y para imponer las medidas cautelares tengo la posibilidad, no es preceptivo, la posibilidad de acceder. También en el proceso abreviado se puede acceder, en el proceso abreviado de adolescentes y en el proceso simplificado se puede acceder a la carpeta fiscal. Otro cambio re importante. Doctor, redondeando, porque tenemos que darle la palabra al doctor Marcos C. Me han y lo vamos a venir otros días, porque sí, lo combinamos a venir otros días. Está buenísimo. Estar siempre con ustedes. Como siempre les digo, y me gusta despedirme con una frase que muchos la han escuchado, que uno no se debe enamorar de las flores porque cuando llega el otoño se secan, se queda sin nada. Uno debe enamorarse de las cosas verdaderamente importantes, de las raíces, porque eso trasciende y queda para siempre. En todos los órdenes de la vida hay que enamorarse de lo verdaderamente importante. Bueno, cuando me recontraten, vuelvo. Así que un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a escuchar al doctor Marcos Seijas. Muchísimas gracias. Hola, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias a la asociación por darme la oportunidad. Muchas gracias al doctor Cavalli, que era en principio quien iba a dar esta charla. Pero bueno, me van a tener que aguantar un poco a mí. Bueno, como siempre, el doctor Charles, con esa claridad, yo pensé que era hasta y media, por eso cuando Lilian le dijo que ya estaba el tiempo, pero excelente la exposición y todas las dudas que planteó y que se nos plantean, tanto en el proceso de adultos como en el proceso de adolescentes. No es ninguna novedad que la LUC tiene bastante problemas de técnica legislativa y cómo llamamos a las cuestiones. Yo no sé, los que somos más viejos, ¿se acuerdan que Pérez Manrique cuando estaba en el TAF segundo siempre nos observaba si decíamos pena y teníamos que decir medida socioeducativa y todo eso? Bueno, el legislador, todas esas cuestiones no en cuenta, entonces habla de penas cuando en realidad está hablando de medidas socioeducativas, está hablando de delitos cuando en realidad habla de infracciones, etcétera, etcétera. O sea